guerrero filosófico, aterrizando en el planeta Tierra, lo tenemos, a Valentín. Hola Valentín, ¿cómo Buenas estás? noches. Artesano de los argumentos. Artesano de los argumentos, haces esgrima con el diálogo. Sí, igual, bueno, son las cosas, las personas que nos dedicamos a este tipo de cosas tenemos que buscar muchos recursos para sentirnos menos mal con las cosas a veces poco prácticas que decidimos hacer y a las que dedicarnos. Así que pensar ese tipo de nombres así con mucha pretenciosidad, mucha pretensión, es parte de Proyección. Hay que proyectarse, ¿no? El fake it until you make it del mundo digital, del mundo de la oratoria. ¿Sos de ver freestyle? ¿Has llegado a la FMS? ¿Cómo estamos en ese territorio? Freestyle, si te referís, puede ser en varios sentidos. Puede ser, te referís como en música, o te referís, por ejemplo, en mirar freestyle de esquí, o de snowboard, o de skate. Mirar particularmente batalla de rap, como batalla de gallos local. ¿Ya has llegado a esa parte de YouTube? Incursioné, pero porque un amigo un día me dijo como, no puede ser que no conozcas y no vivas esto, que básicamente es de lo que habla toda una generación, así que mira esto. Y miramos un rato, lo cierto es que si te pones a ver YouTube muy seguido, o sea, durante muchas horas empezás a encontrar que hay cositas que se empiezan a repetir y demás, entonces no sé, lo que sí, obviamente reconozco el talento, solo que no me lo pongo de fondo para mirar cuando estoy aburrido. Te diría que no lo hago, pero estaría mintiendo a todos los que me conocen. Pero siempre me parece como esta idea muy interesante de la batalla del argumento, ¿no? La batalla, o sea, una batalla de rap, y me pueden dejar su opinión, que es muchas de las dinámicas que hay en el freestyle involucran en que vos enfrentás a dos personas y una persona tiene que tener más razón. No importa lo que estén discutiendo, no importa cómo lo estén discutiendo, siempre y cuando sienta que lo que es el planteo favorece a uno de los contrincantes, lo logra. Y yo creo que eso, más allá del rap, se traduce a muchas cosas, incluido la seguridad, ¿no? Y esta idea que a veces perdemos de vista qué es lo que estamos haciendo solo por el mero hecho de tener la razón. Y eso a veces, bueno, está esa diversificación del freestyle, cómo se aplica en el mundo de la seguridad también. Es que sí, en eso también está básicamente como la cuestión como de la retórica sobre la sustancia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hay personas que de hecho tienen quizás virtudes que son más pesadas que su manera de poder expresarlas. Entonces, por ejemplo, digamos, en términos muy concretos, es muy frecuente que haya políticos que tienen una carrera quizás más interesante, pero en el momento de un debate son mucho peores. Y digamos, esto, no sé, en el caso, es muy fácil verlo en el caso de los estadounidenses, que tienen como mucha cultura del debate, y que básicamente el asunto es como, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, al mejor político porque en un contexto muy determinado pudo expresarse de cierta manera, eso representa todo lo que esa persona puede hacer, y eso obviamente se aplica a cualquier otro ámbito, que es el típico, como dejas una conversación y a los 2 días decís como, le tendría que haber respondido tal cosa y no iba a poder responderme nada. Es que, digo, a veces creo, ¿no? Que todos somos el héroe de nuestra propia película, ¿no? Estamos en este centro donde creo que todas las personas se levantan y dicen, yo estoy haciendo el bien, o creo de estar haciendo el bien, y dentro de esos loops, capaz el bien no es el bien, o capaz el mal no es el mal, ¿no? Y ¿quiénes son para juzgarnos en ese aspecto? Es que un poquito cuando ya en términos de análisis, de discusiones, cuando tenés muy marcado el bien y el mal, es muy infantil, básicamente. Bueno, Como Argentina. Claro, entonces es básicamente cuando tenés muy, muy bien marcado héroes y villanos y ahí ya estás teniendo un problema, básicamente. Bueno, a ver, creo que particularmente bueno, acá me acaba de hacer un raid el señor
Rose, que le mandamos un gran saludo, que me inundó, enquilombó el canal, les mando un saludo. Bienvenidos, este es el Late Night de la ECO, estamos hablando con Valentín Muro sobre las discusiones y quién tiene la razón y cómo es esto. Lo vemos todos los días en la seguridad informática, en el InfoSec Drama. Y a veces esos dramas, estas discusiones de quién tiene la razón, terminan llevando a extremos donde capaz se discute algo que ya no tiene sentido, pero a veces esas discusiones se escalan y terminan en cuestiones también legales. Hay discusiones que, valga la redundancia, avanzan la discusión y son cosas que realmente tenemos como que, no sé, poner sobre la mesa respecto de, no sé, cuáles, por ejemplo, los esquemas de seguridad en ciertos sistemas críticos y demás. Y después hay discusiones que muchas veces son completamente estériles y que dan la sensación de que estamos discutiendo algo, pero, por ejemplo, son cosas que en realidad ya están bastante resueltas hace mucho tiempo, entonces son como para la gilada y de repente hay muchas personas que se quieren como escuchar a sí mismas hablar, que opinan sobre ciertos temas en los que en realidad simplemente hay como que pasar la conclusión y no volver como a abrir ciertos debates. Y en eso también entra también algo como con lo que decías antes de ganar las discusiones y el cambiar de opinión o de actitud sobre ciertas cosas. Y en eso, por ejemplo, el caso este del que hoy podemos se hizo muy famoso por haber desactivado básicamente un criptogusano que era el WannaCry, que básicamente infectaba una máquina y te la deshabilitaba a no ser que pagaras en criptomonedas. Y el problema es que recibió demasiada atención y en muy poco tiempo generó como revisar su biografía y si bien el pibe en ese momento estaba laburando como de manera legítima, tenía como un par de esqueletos en el armario en su breve pero intensa trayectoria en la industria. A ver que el caso de WannaCry, que ya pasó bastante tiempo, fue bastante particular, ¿no? A ver, WannaCry fue un malware que hoy lo consideramos casi normal, pero fue un malware que tuvo la particularidad de expandirse muy rápido y que su command and control chequeaba un dominio muy particular generado, que si existía ese dominio a la hora de inicializarse, se borraba. Y él lo descubre, ¿no? Técnicamente lo descubre haciendo reversing del malware, sí. Sí, no, claro, pero sigue siendo, bueno, el origen se rastreó esto a principios de mayo de 2017, se rastreó a Corea del Norte, pero igual hay cosas que llaman la atención, como básicamente el pibe básicamente hace ingeniería inversa, encuentra este dominio y dice, bueno, a ver, prueba y lo puede registrar y funciona. Básicamente, simplemente con que te responda un ping, se terminaba. Y en eso es muy raro como es difícil explicar por qué estaba diseñado de esa manera con algo como que es un tipo, es algo, algo que es muy raro obviar, dejar pasar. Y al mismo tiempo pasa que ciertos ataques pueden terminar como in the wild y no necesariamente estaban como acabados. Entonces, o sea, una vez que vos liberás un ataque, sobre todo cuando tiene cierta agencia o autonomía, no necesariamente podés después controlarlo respecto de, por ejemplo, si no estaba bien resuelta la parte de comando. Bueno, es que, ¿cómo haces QA? ¿Cómo haces, Claro. cómo lo testeás? ¿No? Y entonces, lo mismo que les pasa a los que hacen malware, les pasa a los centros que atienden COVID y dejan un content, un directory listing. Digo, los configuration ouch, ¿viste? Eso es como, bueno, pero si es obvio, ¿cómo se les va a pasar? Creo que le da al tipo, bueno, no importa si sos malware, si laburás con software y sos ser humano, bueno, la vas a pifiar tarde o temprano. Y en eso es un tema interesantísimo el de cómo se definen los valores por defecto de los sistemas. Y digamos, por qué uno de los comentarios justamente con esto el directory listing de Apache, en este caso, que venga por defecto,
te lleva a la pregunta de, bueno, ¿por qué? Y muchas veces está justificado, como por ejemplo porque había ciertas prácticas que eran estándar hace quizás 15, 20 años, que hoy ya no lo son, pero que por ejemplo implican incluso ciertos rituales de configuración del software en donde no es tan plug and play, sino que tenemos que tomarnos cierto tiempo de revisar configuraciones y que muchas veces en muchos sistemas reales e incluso críticos no se toma como esa dedicación de revisar un montón de cosas que tendríamos que hacer y son como hábitos o costumbres que se pierden y de repente tienen consecuencias en el mundo real de magnitud increíble. Pero bueno, ahí yo creo que es uno de los temas y hace un rato, antes de salir en vivo, charlábamos sobre esta idea de que en seguridad, la gente de seguridad siente que es más importante que lo que realmente es percibida, ¿no? E históricamente está la denuncia de nuestro lado de diferentes cosas, como existió la denuncia de el voto electrónico, como cuando encontramos una vulnerabilidad en algún sitio gubernamental. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, las diferentes personas que se van metiendo en el mundo de la seguridad, les pasa eso, ¿no? Esto, como es tan evidente, ¿no? Y vos que sos una empresa que tiene todos estos recursos, que sos un Estado que tiene toda esta... ¿Cómo le podés pifiar a esto que es tan obvio y que impacta a tanta gente? ¿Cómo parte de nuestra denuncia se convierte en una discursiva? ¿Pero eso nos da necesariamente la razón? Bueno, es que fuera de joda son distintas formas del mismo argumento tan molesto de, no, ¿por qué yo voy a chequear mi seguridad o usar distintas contraseñas o lo que sea si yo no tengo nada de valor? Y aunque parezca bobo, es muy frecuente en organizaciones o incluso en distintos niveles de organizaciones que, aunque no lo digan con esas palabras, se manejan de esa manera. Por ejemplo, no reconocer qué tan crítico es cierto sistema o qué consecuencias reales puede tener. Entonces, efectivamente, pasan cosas como terribles, incluso, no sé, en sistemas bancarios, en donde hay como estas cosas que son negligencia, como oversights, que se dejan pasar y que en realidad pueden ser muy básicas, pero es por no reconocer su importancia en un primer momento. Y la manera de arreglar eso no es justamente insistir todo el tiempo con lo que hacemos es muy importante, porque por lo general, incluso como en términos psicológicos, no funciona. Generalmente cuando le decimos a alguien, lo que yo hago es súper importante, no es suficiente argumento como para que el otro diga como, ah, tenés razón. Es tipo, si grito más fuerte voy a tener la razón, o como ponían hace un rato, que rime no significa que te dé la razón, que me parece una gran contestación. Eh, pero, a ver, creo que existe, ¿no? Digo, desde que tengo uso de razón, los atacantes necesitaban encontrar una forma dentro y no importaba el tiempo, es decir, estaban esperando que te equivoques para poder entrar. Y una de las cosas del laburo que veo es que no estamos en una época más adulta en términos de vulnerabilidades, ¿no? Creo que hay un avance. Justo me parece hiper interesante que entró Ari y reidió el canal. La idea del bug bounty creo que ataca un poco de esta denuncia, decir, bueno, desde el 2008 dijimos, bueno, ¿saben qué? No, los bugs se pagan porque es mi tiempo y vos sos una empresa. Y está esta denuncia y también hemos visto un montón de, digo, y estas denuncias de pronto se ven enmarcadas en decir, hay gente buscando vulnerabilidades y hay empresas dispuestas a escuchar a esa gente y después se puede elegir si hay un intercambio monetario o no, o lo que sea, pero conectar esos dos puntos. Pero también está el otro lado, ¿no? Que es decir, encontrar vulnerabilidades y hacer full disclosure. Y decir, encontré esto, qué terrible, alguien que me ayude y solo por haberlo Bueno, encontrado. pero eso es un tiro en el pie para la comunidad también, porque genera una imagen que es con la que de algún modo tenemos que luchar públicamente, que es la de las personas que están en InfoSec o hackers que son negligentes justamente y que son torpes y que son impulsivas. Entonces, un poco tenemos que correr en contra del prejuicio justamente. Entonces, un disclosure muy negligente básicamente refuerza una idea que es con la que ya estás actuando. Y en eso, algo interesante de los bug bounties justamente es que permiten también
el trabajo sobre, primero, superficies de ataque mayores y lo que estás de algún modo motivando es que se busque como el detalle del detalle del detalle, básicamente por la masividad y porque estás priorizando la competencia, que muchas veces, incluso, por ejemplo, en un equipo interno de seguridad, es más difícil tener toda esa cobertura. Entonces acá de algún modo te garantizás mayor cobertura de esas cosas a las que quizás no le puedes estar prestando atención todo el tiempo. Y a ver, en el caso de Malware Tech, ¿no? ¿Cómo? Digo, porque él lo encuentra, lo denuncia, pero va, o sea, él después termina declarándose culpable, ¿no? De lo que había sucedido. Lo que sucedió con él es que básicamente él descubre como el kill switch del gusano y de alguna manera, bueno, creo que lo cuenta en Twitter y hubo básicamente la prensa como amarillista británica lo empieza a rastrear. Él decide hacerle solamente una entrevista para AP, Associated Press, y un poco él temía como la atención sobre él. Esto es en mayo. En agosto, él, bueno, a esta altura ya súper estrella, va a DEFCON y demás, está por subirse un avión en Las Vegas y lo corre el FBI y le dice, campeón, tenemos que charlar. Él estaba pasadísimo, cuenta que estaba tipo, venía de días de drogas y alcohol y demás. Y básicamente lo que rastrearon es que él había laburado de adolescente, tipo a los 16, 17 años en adelante, en una serie de rootkits y un par de herramientas web o keyloggers para específicamente como afanar datos de bancarios. Y lo que pasó con eso es que cuando lo terminan como enjuiciando o se empieza a dar el juicio, cuando él cuenta toda la historia, tiene cosas muy locas, como que el pibe era muy pibe y cometió errores medio de principiante, como que en un momento en un foro de malware lo contratan para desarrollar una de estas herramientas y cuenta cuál es su cumpleaños y es uno de los que le compra, le dice, bueno, pasame tu dirección y le manda tipo una caja llena de drogas y después le manda una PlayStation y después le manda no sé qué. Y un poco, bueno, de repente cuando se pone más pesado le dice, bueno, tengo toda esta data, así que tenés que seguir laburando conmigo. Y medio que lo tuvo como secuestrado, laburando muchos años en estas cosas, y por eso, de hecho, cuando él se declara culpable, no le dieron prisión efectiva y le bajaron bastante el tono a las... O sea, se la llevó muy, muy barata para el tipo de herramientas que había desarrollado. A ver, creo que es un universo, ¿no? Digo, y hago y tiro, ¿no? Para generar un poco de quilombo. Digo, ya que estamos. Técnicamente, la gente que hace ransom eh, es una industria muy grande. Y esa industria está formada por gente especialista, desarrolladores, gente administrativa, hay contadores, digo, existe todo ese universo. Me parece que hay un factor también que es el misfitismo, ¿no? Esta idea de no encontrar tu lugar y que de pronto alguien que te hace regalos por internet sea tu mentor, patrón, que te dé el guiño de que podés hacer un montón de cosas, también es una manera de crear pequeñas Es que gangstas. pensalo, es más fácil, la explicación es más sencilla todavía. Sos un pibe y de repente empezás a hacer cosas en un foro donde estás aprendiendo y básicamente lo que buscas siempre es la aprobación de tus pares. Y de repente alguien te dice como, che, me encantó eso que hiciste, tirame tu billetera de cripto y te tiro unos mangos porque eso está re bueno. O me puedes ayudar con esta tool que tengo. Así el chabón se empezó a meter con su primera rootkit. Porque empezó como a colaborar con este otro tipo y después quedó pegado. Pero si lo pensás, es más fácil, digamos, llegar como a partir de alguien que te tira criptos en una billetera, en un foro, que alguien que te contrata formalmente a través de un proceso de contratación y demás para trabajar en la industria. Entonces, en eso también hay que entender cuáles son los mecanismos de competencia, ya en términos casi de recursos humanos.
de por qué se vuelve tan atractivo, porque en realidad es mucho más inmediato. Básicamente hago lo mismo que hago todos los fines de semana, pero de repente me están pagando. A ver, la cuestión de satisfacción inmediata, digo, y acá vamos a agrandar el drama, ¿no? Que es, vos viste Misión Imposible, ¿no? Vos viste Sneakers, vos viste Hackers, vieron seguro muchos de los que están acá. Y el fin del mundo, en esas películas, ya pasó varias veces. ¿Qué pasó? Nadie se fundió. Digo, obviamente sí hubo casos más extremos, pero en general, digo, publican la base de datos de todos los personas de la de White House. Ok, obviamente hay un impacto en la vida real, pero digo, hace un par de meses habían hackeado Cencosud, hackearon, los reventaron. Una cagada, le puede pasar a cualquiera. ¿Qué pasó? No pasó nada. No, pero ahí eso también igual es un tema y te hago como la contra, que no pasa nada, pero también queda latente. Y en eso, por ejemplo, en Argentina no tenemos tan presente esto, pero los yanquis tienen una obsesión poco saludable con el robo de identidad, vos lo sabés, por la industria. Y en eso sí es cierto que esas bases de datos quedan dando vueltas y muchas veces hay datos que, por ejemplo, son bastante permanentes. En particular, el dato que voy a insistir, ya lo dije varias veces, número de teléfono, es el dato más jodido que se vincula a nuestra identidad porque podemos cambiar de mail, podemos poner un nombre cualquiera, lo que sea, pero nuestro teléfono suele mantenerse igual a lo largo de muchos años y a lo largo de muchos servicios. Entonces, en eso se empiezan a generar ciertos perfiles y un poco lo que pasa es que justamente una oportunidad en la industria como del malware es hacer inteligencia sobre grandes sets de datos que se filtran, por ejemplo, en una zona geográfica particular. Entonces me consigo varias bases de datos que se hayan choreado en los últimos 5 años en la zona de Argentina o Cono Sur o lo que sea, y empezás a tener un montón de data bastante pesada para hacer ciertas cosas. Entonces, si vos, por ejemplo, querés hacer un ataque específico sobre una persona y ahí estás teniendo más información. Entonces, el asunto es, bueno, ¿cuándo te toca estar del lado de que alguien te quiera atacar? Pero puede suceder. A ver, dentro de ese universo seguramente hay gente que quiere hijackear a otros operadores, digo, hay competencia, hay equipos de marketing, y digo, tener diferenciadores, tener estrategias, tener tus propias bases de datos de credenciales, escanear por low hanging fruit es una estrategia también, ¿no? Porque cuanto menos sea el nivel de entrada o el nivel de esfuerzo, ahora, creo que al fin de cuentas, lo que, si bien hablamos de un montón de temas, parte de lo que creo yo, ¿no? Es que tenemos esta tendencia a notar las cosas que funcionan mal y en el pasado teníamos esta idea de salir a denunciar y hoy capaz da paja, ¿entendés? Denunciar. A la gente más grande o la gente que capaz ya tiene una carrera, pero la gente más joven que todavía no, y dicen, bueno, mi manera de hacerme conocido es denunciando, haciendo público, qué sé yo, YOLO. Es que ganás reputación. En eso, de hecho, Marcus justamente su fama se la había hecho vinculada a botnets, básicamente haciendo trackers. Él hizo un tracker de la botnet de Mirai, ¿te acordás? Sí, 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 la de los routers. Y básicamente así consiguió laburo en la industria, también como laburo formal. Entonces, en eso, los mecanismos de reputación, es cierto, si vos sos más senior y por ahí, nada, haces una denuncia y no te dieron bola, y después decís, bueno, la verdad que no voy a ser más conocido, por ejemplo, por denunciar esta vulnerabilidad que encontré. Eso igual obviamente nos perjudica a todos, pero en eso la clave también lo dijiste vos antes. Siempre tenemos que estar pensando en, como vos lo dijiste más temprano, en teoría de juego y en esquemas de recompensas. Entonces, las personas siempre van a actuar de acuerdo a esquemas de recompensas y de castigos. Entonces, en eso, si a veces
queda muy desfasado y tenemos más castigos. En realidad terminamos perdiendo todos, por ejemplo, porque no hay incentivos para que haya una denuncia responsable de vulnerabilidades y demás. Y en eso igual esto ya es trillado y no digo nada nuevo, pero los mecanismos y básicamente la protección respecto de las personas que hacen un disclosure de una vulnerabilidad tiene que ser muy, muy claro, muy fino y tenemos que tener garantías de que funciona bien porque también el riesgo de meterse en un quilombo por querer hacer el bien no puede ser algo presente, básicamente. Eh, Me parece, o sea, yo creo que en la seguridad, ¿no? Todavía es un universo relativamente joven que obviamente madura día a día brutalmente y creo que este año, en estos últimos 2 años, creció lo que no creció en mucho tiempo, aunque sea en términos de madurez. Pero al fin de cuentas, la idea de decir quién es alguien en nuestro universo es meritocrático. Y a veces nuestra meritocracia se ve autoperjudicada por, bueno, toda la formalidad que la madurez trae, ¿no? Bueno, ya no puedes ir gritando por la calle, oh, ni a todo el mundo, porque hay un pragmatismo de decir, bueno, sí, está bien, uniaste a todo el mundo, pero también es un quilombo porque ya sabes lo que sucede cuando pasa eso. Entonces, eh, me cuesta pensar el futuro, ¿entendés? De decir, bueno, o por un lado tengo gente farmeando vulnerabilidades, es decir, buscando un tipo de vulnerabilidades por una recompensa. Después tengo casos más complejos donde es un privilegio tener el tiempo de esas personas. Entonces, ese tiempo está delegado o ya repartido en un pool de talento muy pequeño. Si no, les recomiendo que busquen a alguien que haga pentester, que por las dudas les aviso. Pero, y después tenés lo tercero que es, hace 30 años que desarrollamos escáneres y maneras automatizadas de detectar vulnerabilidades de manera automatizada, y hoy aparecen nuevos escáneres todos los días, pero los bugs siguen siendo igual de boludos. ¿Sí? O sea, más allá de los highlights. Es que pensarlo en términos, vos hace un rato mencionabas el tema de las vacunas, entonces si vos lo pensás en ese sentido, la única forma de tener un sistema como absolutamente estable y protegido es que sea absolutamente inmutable y hasta ahí. Pero digamos, sé que esto tiene muchos como peros, pero tomámelo hasta acá. Dado que constantemente estamos actualizando y incorporando novedad en un sistema, siempre por cada novedad que incorpores vas a incorporar la posibilidad de que algo se te esté filtrando. Básicamente, los bugs son un mal necesario por el hecho de que nuestro software es mutable y no se queda como, si no, fíjate, digamos, puedes agarrar y a veces se encuentran bugs en software de hace 30 o 40 años, eso también es cierto, pero la única forma de garantizar que esté completamente sellado es que sea completamente estático y eso va en contra de generalmente los intereses de cualquier organización. Entonces ahí tenés la explicación también. La Robert Morris Sr., la computadora del búnker desenchufada con 2 guardias, esa es la única computadora un poco más segura que el resto. Sí. Digo, en términos prácticos, me parece que, y ahí tiraban en el chat, ¿no? Digo, tu defensa legal acá de hacer una denuncia todavía es un gris, ¿no? Es decir, como lo que pasó hace un par de semanas, tienen una carpeta compartida con todos los PDFs. Después tenés cosas que son procesos indebidos, ¿no? Como capaz lo que le pasa a Esmaldone, donde dicen, che, yo publiqué esta denuncia y se me persigue a mí por haber hecho la denuncia, con todas las ridiculeces Claro. de la investigación. Entonces, en un universo, y te tiro como para que me des un cierre de futuro, lo que más me gusta es la futurología, porque después si la erramos nadie se va a acordar. Total, esto, ¿quién lo va a ver? Que es, En 5 años. en 5 años, ¿te acordás, Valentín, cuando discutíamos digo, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué tipo de comunidad queremos crear, ¿no? Digo, capaz cuando yo crecí, el full disclosure era la manera porque no existían otros métodos, o sea, sí existía el responsible disclosure, pero bueno, young people. Te arriesgo A algo. ver, Y hoy me agarraste medio optimista. apa.
varias veces cuando hablamos y escribimos acerca de privacidad, algo que a mí me gusta hacer notar es que privacidad se volvió un concepto mayormente vacío, generalmente como en el pitch de los productos y demás, pero absolutamente obligado. Es decir, hoy cualquier producto digital que vos busques va a mencionar que guarda y cuida la privacidad en la primera parte de la landing de lo que sea que vayas a usar. En ese sentido, lo que podemos pensar es una curva que se usa para la madurez de los productos, se llama la curva del hype de Gartner, en donde lo que vemos es que primero tiene como promesas muy, muy elevadas, donde es como justamente en 5 años todo el mundo va a tener una impresora 3D, yo qué sé, después empieza a bajar al valle como del desarrollo y después se estabiliza en algo que está en el medio y es mucho más sensato, pero mucho más estable. El plató de Con la la productividad. privacidad pasa. Claro. Con eso, con privacidad pasó y algo que antes era como un extra, hoy es absolutamente necesario, al punto de que más allá de que cuides o no la privacidad, tenés que decir que la cuidas. Con seguridad pasa también algo parecido, principalmente porque privacidad y seguridad van muy de la mano, en algunos casos incluso se vuelven sinónimos, y en eso creo que sí puede ser que veamos mayor madurez porque empezamos a encontrar más demanda respecto de usuarios y usuarias que quizás no tienen del todo presente como qué significa exactamente en términos concretos seguridad en cada caso específico, pero sí es algo que empiezan a demandar. Y en eso lo que abre sobre todo es la posibilidad de tener conversaciones públicas mucho más como francas respecto a estas cosas. Entonces, por ejemplo, no veo tan distante que de acá a cierto tiempo podamos hacer una discusión pública y, digamos, un reclamo público para que se reconozca lo que decían en los comentarios respecto de que en otros lugares hay marcos legales de protección de estas cosas, donde en realidad el caso es bastante sencillo, como digamos, al ciudadano de a pie no cuesta convencerlo respecto de la importancia de poder, digamos, denunciar una falla de seguridad en un sistema crítico y que lo corrijan de buena fe. Entonces en eso veo como cierto optimismo y que quizá el mundo sea un poquito mejor, un poco más amable en algún que otro sentido. Me gusta y ¿para qué discutirla con cosas si podemos quedarnos con eso? Me parece que el camino que estamos transitando es el correcto y me parece que nos vamos a chocar mucho más. Digo, ya tenemos un montón de casos donde la ciencia al fin de cuentas da la razón, pero bueno, ¿no? La seguridad es un estado mental, es una manera de percibir riesgos y el humano es muy bueno ignorándolos, más allá de que tengas pruebas. Y total, ¿quién va a ver mi bucket de S3 con data? Tranquilo. Es una sensación. Lo estoy viendo yo en este momento. Exactamente. Lo configuraste para el orto. Y digo, parece una boludez, pero yo creo que para mí a veces la mejor manera, o la manera que yo encontré de concientizar, a veces cuando la gente ve su password, entiende lo fácil que es para gente hacer un ataque, un primer ataque, ¿no? Y vos decís, no, bueno, pero no sé, nada. A veces cuando está el in your face, te tenés que hacer cargo. Y es tipo, bueno, vos no crees en las vacunas hasta que no. Entonces, es algo que me parece con el humano, ¿no? Que nos va a trascender las computadoras. Para irme, recomiendo que busquen el video de la entrevista que le hizo John Oliver a Edward Snowden hace muchos años y que hizo una web que era si la NSA podía ver básicamente tus genitales. Sí. Y decía, can the NSA see my dick o una cosa así. Y a las personas les empezaba a preocupar una vez que tenían confirmación de que sí, básicamente podían ver las fotos que le mandaban a otras personas. Es que a veces tenemos que bajarlo a eso y parece que Misión Imposible no hizo su trabajo protegiéndoles. Valentín Muro lo pueden seguir en @valencine con Z, boxeador, argumentador y poeta digital. Sí, necesito un micrófono para poder soltarlo. Ya lo tenés, ya lo soltaste y con nosotros siempre lindo hablar con vos, Valen, me encanta porque
nos proponemos hablar de un tema y siempre terminamos hablando de otra cosa y después los chicos tipo, pero no iba a hablar de otro tema. Sí, pero bueno, sentimos que iba por acá. Y bueno, No, y después en YouTube dice como, bueno, hablaron acerca de tal cosa y el video dice cualquier otra, pero bueno, es parte de la gracia, nunca sabes qué te va a tocar. No sé, a ver, a la gente que nos está escuchando, espero que, nada, no sé, sientan que les transmitimos algo de conocimiento o frustración o las dos cosas juntas, que es lo más posible. Pero, vale, nada, un gusto, buen jueves, gracias por estar siempre y nada, síganlo en @Valencine. Y ahora viene un